banda? El día de hoy en Una Mordida Tacos Tijuana nos venimos a un food truck de tacos de birria que se llama Tacos Pacífico y está justo enfrente de la plaza de ese nombre y sobre el Boulevard Rosas Magallón. Yo soy de Betancourt y acompáñame a ver qué tal. El día de hoy probaremos dos tacos, uno que es el tradicional taco de birria que vale 22 pesos y el otro que es un queso taco que vale 30 pesos. Bueno, pues el primer taquito, Manolito, mira, es el taquito tradicional de birria. Aquí le ponen frijolitos, su cilantro, cebollita, la carnita, por ahí veo un poquito de nervio y son dos tortillitas. Ay, mira, se están doraditas, Manolito, mira. Y es la tortillita amarillita, ¿no? La taquera. Espérame, Manuel. Déjame el choro verde. No, le faltaba ahí un poquito de acidez, pero se me hizo muy saturado. Parece que lo hacen adrede esos camioneros, Bravos, amigos. Una tortillita estaba medio dorada, crujía de rico, pero también se sentía a la vez blanditita de unas partes, entonces contraste de texturas, eso me gustó. La jardinerita realmente casi no la sentí, no sentí mucho la cebolla ni el cilantro. La salsa realmente sí también pasó desapercibida y a la carne le faltó sabor. Realmente me gustó la combinación que trae de maciza, nervio y un poquito de gordito, la grasita que lo hace un poquito más jugosito en boca. No es tan seco como si fuera la pura carne, pero sí el sabor le faltó empuje. Realmente está muy neutral el sabor, no sabe realmente a birria como tal. La tortillita de maíz amarillo le da un saborcito intenso a maíz y el tamaño pues relativamente es un tamaño estándar. Con el limoncito le metimos un poquito de acidez. Le falta ese condimento de la birria que tiene el adobo, de los chiles y al momento de la cocción. Sí le faltó ese empuje y por eso este taco le vamos a poner 6.5. El siguiente taquito, Manuelito, mira, es el quesataco y este viene con la carnita, el frijolito, mira, acá te echaron un poquito más de cebolla y cilantro, mira, nerviecito, ay, qué rico, ese le aporta mucho sabor. Y lo curioso de esto es que el queso viene, mira, para dos. O sea, hacen la quesadilla, doble tortilla y arriba le echan el menjurje y luego ya te lo amarran como taquitos. Mira, ese papel anda fallando, me quiere dar baja el papel. Este está doradito, era como me gusta, El tipo de queso es un queso graso, es un queso tipo Jack, entonces tiene buen sabor, tiene bastante sabor. La carne, obviamente, como mencionamos en el taco anterior, le falta ese empuje de sabor del adobo. Aquí sí hizo más presente la salsa, aquí sí me supo, no está picosa, pero sabe a los chiles. Sí empecé a notar todos los sabores, pum, 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 pum. Y el quesito, pues ni se diga, Y lo doradito de la tortilla es la tortillita, la misma tortilla amarillita, un tamaño normalito. Mira, Manolito. Déjame le echo un poquito más de limón para que se te antoje más, Mismo limoncito que ya estábamos ahí para reciclar. Mira, el nervio. Eso le da tropiezos de sabor al taquito. Pues el quesito, lo doradito de la tortilla, el nervio y todo eso hace que este taco esté bien balanceado de sabor. El queso le hizo mucho paro porque la grasa del sabor hizo que resaltara un poquito más la carne de la birria, que le hace falta ese empuje de sabor. Entonces por eso a este taco le vamos a poner 7.8. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy de Betancourt y nos vemos en una próxima taquería.